Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Ya saben que nos encanta traerles las historias, los chismes más jugosos, pero también las reflexiones más profundas que nos trae el mundo del espectáculo y la vida en general. Y hoy, el nombre que suena con fuerza, la figura que ha estado en boca de todos, es Demet Özdemir. Sí, nuestra querida actriz turca que tantos corazones ha conquistado, parece haber decidido romper un silencio que se ha extendido durante un tiempo, y las palabras que supuestamente ha compartido son tan intrigantes como impactantes: ya no sueño. Imaginen eso. Demet Özdemir, una mujer que asociamos con tantos sueños cumplidos, con tantas historias de amor y éxito que nos ha regalado en pantalla, diciendo que ya no sueña. ¿Qué puede significar esto? ¿Es una declaración literal? ¿Una metáfora? ¿Una señal de cambio? Hoy vamos a desentrañar esto juntos. Pero antes de empezar a divagar, si son nuevos por aquí y les encantan este tipo de contenidos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Son un apoyo increíble para este canal. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto. La noticia de que Demet Özdemir ha roto el silencio, y con esa frase tan elocuente, ha corrido como la pólvora. Y es normal, ¿verdad? Porque cuando una figura pública que admiramos, que vemos que brilla, que parece tenerlo todo, nos habla de una ausencia de sueños, nos hace parar y pensar. ¿Qué le pasa a Demet? ¿Ha tocado techo? ¿Está desilusionada? O quizás, y esta es la parte que más me intriga, está experimentando una transformación, un nuevo amanecer que no necesita de sueños para empezar. Piénsenlo, la vida de un artista, de alguien que está constantemente expuesto, debe ser un torbellino. El éxito, las cámaras, la fama, la presión, las expectativas, todo eso puede ser abrumador. Y quizás en medio de todo ese ruido, los sueños, esas aspiraciones que nos mueven, se vuelven un poco difusos. La frase "ya no sueño" puede interpretarse de muchas maneras. Una de las más inmediatas es la del desengaño. Podría ser que Demet ha alcanzado ciertas metas que se había propuesto, pero al llegar a ellas, se ha dado cuenta de que la satisfacción que esperaba no es la que ha encontrado. O quizás ha tenido decepciones en su camino profesional o personal, que la han llevado a bajar la guardia, a dejar de fantasear con futuros ideales. En el mundo del espectáculo, esto no es algo raro. Vemos a muchos artistas que tras años de lucha y sacrificio, sienten que han perdido esa chispa inicial, esa ilusión que los impulsó a empezar. El agotamiento, las críticas, la constante competencia, todo eso puede pesar mucho. Pero, y aquí viene mi interpretación más optimista y sinceramente, la que más me gusta pensar, ¿qué tal si "ya no sueño" significa que Demet ha llegado a un punto de realización? ¿Qué tal si ya no necesita soñar porque está viviendo su realidad de la mejor manera posible? A veces los sueños son un refugio, un escape de lo que no tenemos. Pero cuando uno tiene la capacidad de construir su propia realidad, de moldearla a su gusto, quizás los sueños se vuelven menos necesarios. Quizás ahora vive en un presente tan pleno y satisfactorio que no necesita proyectar futuros idealizados. Imaginen vivir cada día con esa intensidad, con esa gratitud por lo que se tiene, que la idea de tener que soñar para ser feliz ya no aplica. Es como cuando uno está tan enamorado que no necesita imaginar cómo sería estarlo. Ya lo está viviendo. Y si pensamos en su carrera, Demet ha sido una fuerza imparable. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato, una presencia escénica cautivadora y una capacidad para conectar con el público que es realmente admirable. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, ha ganado premios, ha viajado por el mundo, ha experimentado la fama en su máxima expresión. Podría ser que después de tantos hitos, haya llegado a un punto de reflexión sobre lo que realmente la impulsa. Tal vez ya no busca la validación externa o el reconocimiento como antes. Tal vez ahora sus motivaciones son más internas, más personales. Otra posibilidad es que "ya no sueño" sea una forma de decir que sus sueños han cambiado. Los sueños de un joven artista suelen ser muy diferentes a los de alguien que ya ha alcanzado un nivel de madurez y éxito. Quizás ahora sus aspiraciones son más sutiles, más ligadas a la experiencia vital, a la tranquilidad, a la construcción de un legado, a la profundización de sus relaciones. Los sueños no son estáticos, evolucionan con nosotros. Y para Demet,
está en una etapa de su vida donde el éxito profesional parece asegurado, es natural que su enfoque se desplace hacia otras áreas que antes, quizás, quedaban en un segundo plano. Pensemos en el contexto de las redes sociales. Es el lugar donde la información, a veces fragmentada, llega a nosotros. Es posible que esta declaración haya sido sacada de contexto, o que sea parte de una conversación más larga y profunda. Sin embargo, el impacto de esa frase es innegable. Nos invita a la introspección. ¿Cuántos de nosotros vivimos atrapados en el soñar con un futuro mejor, sin apreciar el presente? ¿Cuántos dejamos que la ilusión de lo que podría ser nos impida disfrutar de lo que es? Demet, con su simple declaración, nos lanza esta pregunta al aire. Y es que cuando hablamos de sueños, también debemos hablar de la realidad que los rodea. El mundo del entretenimiento, a pesar de su glamour, puede ser muy duro. La vida privada de las estrellas está constantemente bajo escrutinio. Las relaciones se vuelven noticia, los errores se magnifican. Si Demet ha decidido dejar de soñar en un sentido de idealización, puede que también esté buscando una mayor autenticidad, una forma de vivir más conectada con su verdad, sin las capas de fantasía que a veces impone la fama. Quizás este es el momento en que Demet Özdemir está redefiniendo su éxito. El éxito no siempre se mide en premios y aplausos. A veces el mayor éxito es encontrar la paz interior, la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace y la capacidad de vivir con plenitud sin necesidad de evadirse en fantasías. Si ella ha llegado a ese punto, ¡qué maravilla! Significa que ha aprendido a valorar su propia existencia, sus experiencias, sus logros, de una manera profunda y personal. Y para nosotros, como espectadores, ¿qué podemos aprender de esto? Que no debemos idealizar a las figuras públicas. Son seres humanos con sus propias luchas, sus propias reflexiones. Y que la frase «ya no sueño» puede ser una señal de fortaleza, no de debilidad. Una señal de que ha encontrado su propio camino, su propia verdad, y que esa verdad es suficiente. Es un recordatorio de que los sueños son importantes, sí, pero también lo es el arte de vivir el presente, de construir activamente nuestra felicidad, de encontrar esa serenidad que no necesita ser alimentada por la imaginación de un futuro incierto. Podríamos especular infinitamente sobre las razones exactas detrás de sus palabras. Tal vez una ruptura sentimental importante, un proyecto profesional que no salió como esperaba, o simplemente una profunda meditación sobre la vida. Pero lo fascinante es precisamente eso, el misterio que rodea una declaración tan potente. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas. ¿A qué soñamos nosotros? ¿Y si dejáramos de soñar, cómo sería nuestra existencia? ¿Sería un vacío, o sería un lienzo en blanco para pintar con la realidad? En el fondo creo que lo que Demet Özdemir nos está comunicando, a través de esta enigmática frase, es un mensaje de autoconocimiento y de aceptación. Es la afirmación de que ha llegado a un punto en su vida donde ya no necesita la ilusión para avanzar. Ha encontrado un ancla en sí misma. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos aspirar a conseguir. No se trata de dejar de tener aspiraciones, de no querer mejorar, sino de no depender de los sueños para sentirnos vivos o plenos. Se trata de encontrar la magia en el aquí y ahora. Imaginen a Demet en un futuro cercano. Tal vez la veamos embarcándose en proyectos más personales, explorando facetas de su arte que antes no se atrevía, o simplemente disfrutando de una vida más tranquila y reservada. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que esta declaración ha abierto una puerta a la reflexión, y eso, en sí mismo, es un regalo. Nos obliga a mirar más allá de la imagen pública, a cuestionarnos nuestras propias motivaciones y a valorar la autenticidad por encima de todo. Así que, para resumir un poco, hemos estado explorando las profundas implicaciones de la reciente declaración de Demet Özdemir, «Ya no sueño». Hemos considerado la posibilidad de desengaño, pero también, y con más énfasis, la idea de que podría significar un estado de realización y plenitud. Hemos hablado de cómo los sueños evolucionan con nosotros y de la importancia de encontrar la paz interior en el presente. Es una frase que nos invita a todos a una introspección sobre nuestras propias vidas y motivaciones. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere la frase «Ya no sueño» de Demet Özdemir? ¿Creen que es un signo de desilusión o de un nuevo nivel de madurez? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus interpretaciones en los comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar, o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.